Las opiniones emitidas en este podcast son personales y no reflejan el pensamiento de la producción. Todas las historias que se presentan a continuación son de uso legal y público, emitido por los medios de comunicación de la época. Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio Voces Ocultas de los Andes, donde hablaremos de los crímenes más antiguos de los Andes venezolanos. En el fondo de un barranco en las inmediaciones del Puente Libertador fue hallado sin vida el cuerpo de un joven músico de Tariba. ¿Cómo fue hallado el cuerpo de este joven? El 6 de octubre de 1987, un jornalero, mientras se encontraba buscando a sus animales, se encontró con la dantesca anciana. El cuerpo sin vida y ya en estado de descomposición de Henry Alfredo Escalante, el joven músico de Tariba. El joven, que ya lleva varios días desaparecido, fue encontrado envuelto en varias bolsas plásticas. Estaba amarrado de pies y manos con unos cables y un nudo bastante particular en su cuello, de estos nudos navales, un nudo que sería vital para la investigación policial. También cabe destacar el olor que el jornalero percibió. Sí, bueno, eso fue lo que primero le llamó la atención, de ahí se descubre el cadáver. Como ya llevaba varios días desaparecido, el estado de composición era tal que ya varios animales de rapiña habían acabado con varias partes del cuerpo de Henry Escalante. Mucho se indagó y se malinformó sobre lo que se usaron en su cuerpo, que dicen que se usó ácido para derretirle la cara y que su miembro fue amputado, pero ya varios policías nos han confirmado que nada de esto se usó, que todo esto fueron los animales son de como rapiña. Más bien especulaciones. Sí, especulaciones sobre cómo se... Porque cuando se halla un cuerpo, las personas siempre preguntan quién es, qué pasó. Uh-huh. Entonces, hallan un cuerpo en este estado y, ¿y qué pasó? Y empiezan a inventar. Claro. O empiezan a decir, te pasó tal cosa, o hizo esto, o hizo lo otro. Entonces, claro, comienzan a indagar entre una cosa y otra, pero pues al momento de lo que sí es, pueden ser cosas distintas. Sí. Claro, a todas estas conclusiones llegaría la policía después, porque pues, fue un escándalo entre un asesinato súper mediático que todos los medios de comunicación estaban encima 24/7 sobre este hecho. Pero fue mediático también por la forma, por la ensaña. Claro, había mucho ensañamiento con el cadáver. Y también porque empezaban a hablar sobre tendencias homosexuales. Empezaron a hablar de cosas que para la época eran más bien mal vistas. Claro, sí, era mucho tema de tabú, y aparte Henry era un muchacho muy conocido en y Italia. Muy bonito también, sí, según dicen. Sí, describen. Catire, ojos claros, piel blanca. Normalmente no se ve una persona así. Entonces, pues llamaba la atención también su forma de ser. Uh-huh. Era muy amiguero, se puede decir. Le gustaba tener muchas personas alrededor, ayudar, servicial, trabajador también, porque Henry, pues ya al ver que no quiso estudiar, solo cursó primer año, pues decidió trabajar para ayudar a su mamá. Uh-huh. Entonces también trabajaba según lo que cuentan, en todo lo que saliera. Bueno, sí, inclusive una de las últimas fotografías que se tomaron del Catire fue precisamente en las ferias de la Virgen de Tariba. Trabajando vendiendo perro caliente. Vendiendo perro calientes en plena feria. Entonces esto fue un caso remediático que llamó la atención de una vez y asustó a la población de Tariba. Primero, Henry Escalante tenía apenas 16 años, Exacto. O sea, era súper joven. Era un niño. Realmente era un niño, que realmente un niño, una persona a esa edad no debería trabajar. Sí, claro, era un adolescente. Entonces ahí ya se ve como un poquito distinto un pensamiento de que no tan joven. Claro, que un joven realmente... Y aparte del caso, pues alarma muchísimo a la gente, ¿no? O sea, se empieza a especular que tal vez haya un asesino de jovencitos suelto en el pueblo, empiezan a asustarse las mamás, empiezan a indagar en que tal vez el asesino estaba atacando a la banda musical a la que pertenecía Henry Escalante. Y los padres, los representantes decidieron no dejar a sus muchachos participar mucho en la banda de Tariba. Uh-huh. Porque realmente fue apodado sin saber quién era en ese momento, si era hombre o mujer, si eran dos o era uno, todavía no tenían conocimiento de nada de eso,
lo apodaron el asesino de muchachos. Sí, durante las primeras semanas de investigación. Las mismas personas lo apodaron de esa manera, porque también hacen reconocimiento a que hubo un antecedente muchísimos años antes, 9 años antes. Entonces, una de las teorías que también tomaron, digamos, no tanto relevancia, porque la relevancia fue saber quién fue o quiénes fueron, pero sí fue como algo que prendió las alarmas que pudiese haber sido un asesino serial. Sí, inclusive en los periódicos de la época, algunos inclusive especulan con esto, de que tal vez si descubren el asesino de Henry Escalante, podrían dar con el asesino del muchacho de 17 años, que ocurrió precisamente 9 años antes. Fue también encontrado, en situaciones, digamos, no parecidas, pero sí el muchacho, digamos, tenía, según dicen, su tendencia homosexual, fue también violentado de manera muy brusca y también era menor de edad. Entonces tiene mucho parecido con quien era Henry Escalante, más no como tal la forma en que encontraron el cuerpo. Sí, la forma en que encontraron el cadáver fueron totalmente distintas. Sin embargo, o sea, se encuentra un cadáver en el mismo lugar porque ambos los tiran en el mismo sitio. La diferencia es que al muchacho del 78, a él lo asesinan de múltiples puñaladas. Y en ese momento, pues, esta parte del Puente Libertador era llamado el Paseo del Amor, y era conocido en la época por ser un lugar donde concurrían parejas a buscar privacidad y toda esta cuestión, y también la gente sabía que personas homosexuales buscaban estos sitios. Entonces se cree que el muchacho tuvo un encontronazo con alguna de sus parejas y lo asesinó. Ese caso quedó abierto a pesar de que se entrevistó, o sea, se detuvo bastante gente y también hubo bastante movimiento policial. Nunca pudieron dar con el asesinato. Por eso cuando encuentran a Henry Escalante y dado de que estaban estos rumores de que el muchacho también era homosexual, la gente piensa, tal vez sea el mismo quizás asesino. lo recuerdan lo que pasó y lo relacionan. Primero por quién era. Exacto. Y segundo por dónde fue encontrado el cuerpo. O sea, 2 asesinatos muy parecidos entre sí. Mucha brecha de tiempo, pero parecidos. Muy parecidos entre sí, claro, diferentes formas de actuar, pero hay algunas concordancias que dejan pensando si en verdad no se trata de un asesino en serie. Sin embargo, pues, como todos se saben, las conclusiones aquí fueron otras. Sí, fueron otras y también pues hubo bastantes teorías acerca de quién fue. Sí. Y también de por qué pasó. Claro, por lo menos cuáles fueron los últimos momentos de Henry. ¿Qué se sabe de ese último momento? Según lo que comenta su propia madre, dice que una persona se lo llevó de compras, le regaló 2 camisas y 2 pares de medias. Eso fue el día previo o el día en que desapareció. Y luego de eso, él le había dicho que iba a buscar un dinero donde una mujer llamada alias La Nena, no se sabe el nombre, solo alias La Nena, para poder irse de viaje, porque él pretendía irse a trabajar con su hermana Maracay, su hermana política. Porque a todas estas recordemos, o bueno, aclaremos, que Henry Alfredo Escalante no era hijo biológico de Josefa. Él era un hijo criado de Josefa, sin embargo, ella, según cuenta, lo quería muchísimo. Y siempre ella destacó que quería que el asesino fuese encontrado. Claro, buscando justicia. Ese día, cuando él le comenta que va a buscar ese dinero, ella le dice que no es necesario, sin embargo, él igual va. Y al mismo tiempo en que él piensa hacer eso, comienza a avisar a la comunidad que va a irse de viaje a trabajar. Bueno, incluso algunos periódicos dicen que fue visto en varios sitios, ¿no? Aquella última noche, aquel 28 de septiembre, que lo vieron en un conocido bar en Las Lomas, que lo vieron bebiendo, que lo vieron compartiendo, hablando aquí y allá. Sin embargo, hay un punto en la noche en que ya más nadie sabe de él y llega el 29 de septiembre, que se supone que es el día que va a irse de viaje y no aparece. No aparece. Incluso hay un cuento donde la mamá expresa que ellos tenían como cierta rutina en las noches. Y una de las preguntas que más le hicieron a ella fue si ella lo notó nervioso. Y realmente para ella él no estaba nervioso. O sea, era su mamá y para ella tenía un comportamiento normal. No estaba alterado, no estaba nervioso, nada. Incluso ella lo esperaba en las noches para ver una novela.
y luego él la ayudaba a levantarse para irse a dormir, ambos. Y esa noche ella pues lo tomó como normal que él estaba normal la última noche que compartió con él. Y es como una de las preguntas que todos como periodistas podemos llegar a hacer. Y si una persona está con un comportamiento normal, quiere decir que no le pasa nada, es decir, que no tenía nada que ocultar. O qué otras teorías pudiesen ser, aparte de que, digamos, fue premeditado, o cómo sucedieron las cosas, o si de verdad alguien, pues, sí lo estaba como acechando, no sé. Bueno, no se sabe muy bien, ¿no? Que lo que se sabe es hasta las horas finales y como que el relato más preciso es el de su propia madre, o sea, a ciencia cierta el resto son especulaciones, que se le vio bebiendo, que se le vio en la calle, fueron datos que recopiló la policía, pero no son muy fidedignos. El más fidedigno fue el de su madre cuando le relató que iba a buscar el dinero que iba a prestar para irse a viajar al siguiente día. Sin embargo, más nadie volvió a ver a Henry después de ahí, hasta llegado el 6 de octubre. Cuando empiezan a recibir también llamadas, empiezan a recibir las llamadas de un hombre, que realmente no se sabe quién fue. Realmente la policía tampoco supo quién fue quien llamó, ni las hermanas, ni nadie lo reconocieron, preguntando si el cadáver era el de Henry. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pregunta eso? Y eso también le pareció extraño a sus familiares. A partir de ahí, pues ya comienzan las investigaciones. Sí, no, y investigaciones difíciles para la policía porque sin testigos, sin rastros, sin nada, porque encuentran a Henry tirado en una bolsa de basura en el puente. Sin rostro. Sin rostro. Identificado nada más por sus huellas dactilares. O sea, es un caso con, digamos, se pudiese decir que con muy pocas pruebas. Sí, no, porque tenía muy pocas pistas de arranque. Incluso dicen que la policía entrevistó a más de 100 personas, tomó declaraciones de más de 100 personas. Hay mucha gente que incluso de que vivió en esa época en Tariba, comentaron que la policía incluso entrevistó a las personas que vendían bolsas negras en Tariba para ver si recopilaba algunos datos. Pero la mejor pista que tenían ellos era ese nudo. El nudo naval en el cuello. Esa era la pista de la policía. Porque no cualquiera hace esos nudos. Exacto. Entonces empiezan estas investigaciones cada día más trabadas. Es demasiada la gente por la policía que le está siguiendo la pista y se tienen que involucrar personas externos a la PTJ de San Cristóbal. Y terminan llegando agentes. De Caracas. Ajá. Llega el jefe de Caracas. Eleazar Rondón llega a investigar el caso. Sí, el jefe nacional de investigaciones. Que es cuando ya la PTJ de aquí pierde el rastro, porque todo pasa a ser investigaciones de Caracas. Sí, y aparte pues también tenían demasiada presión encima, o sea, los medios de comunicación encima del caso, encima de los policías preguntando aquí y allá que se sabe. Un revuelo mediático. Sí, fue totalmente un revuelo mediático. Incluso se decía, empezaron a correr rumores de las personas involucradas en el caso y se hablaban de muchas personas poderosas de San Cristóbal. Los medios de la época indagaban que personas poderosas no querían que se resolviera el caso, que tanto ellos como medios, incluso decían que tanto ellos como medios de comunicación y como la misma policía recibían constantes llamadas de amenaza de personas que no se identificaban, pero amenazando a los que dejaran los casos. Así que no siguieron hablando de eso. Algo también que llamó mucho la atención fue que a pesar de que no existían unos culpables identificados como tal, muchos abogados y defensores querían defender a los presuntos culpables. Y cuando se empieza a enredar el caso, ya ellos dejan de llamar para ofrecerse a defenderlos. Claro. O sea, todo fue como, sí, tal cual un cangrejo. Tal cual un caso cangrejo. Que por eso también tuvieron que llamar a Jordan Petit en diciembre del 87, alias el descangrejador. Por lo mismo enredado que estaba todo, o sea, incluso llega a exhumarse el cuerpo de Henry. El cuerpo de Henry lo exhuman para intentar buscar más pistas, algo que se le haya pasado a la policía. También hay que recordar, pues estamos hablando del 87. No se tiene la tecnología que se hay ahorita. Tal vez si la había en Caracas se manejaba muchísimo mejor lo que era la parte de homicidio y pues
En San Cristóbal pues no estaba tan acelerado eso. No era tan policías de la época nos aseguraron que aquí se tenían ciertas cosas y se tenía conocimiento de otras, pero no era lo suficiente para un caso como el del Catire, con la magnitud del Catire. Entonces se manejan muchísimas teorías, muchísimos posibles culpables. La policía se infiltra en los bares gays populares de la época, los más conocidos, y no encuentran nada. En lo que encuentran es gente, entrevistan más gente, pero se sigue trabando y sigue la especulación. Primero se habla del supuesto cazador de jovencitos, después de un supuesto asesino en serie. Después se habla de que fue un asesinato de índole pasional, que el asesino del Catire no quería que el Catire se fuera de viaje. Incluso también los medios en búsqueda de una solución, de una respuesta, dieron con un astrólogo. Sí, fue otra de las teorías que me llamó la atención, donde decía que por su signo, por ser Aries, su destino estaba escrito. Claro, y eso habla mucho de lo mediático que fue el crimen, ¿no? De lo que quería saber la gente de San Cristóbal. Todo el Táchira quería saber qué estaba pasando con el caso. Y como el caso estaba trabado, pues no había información. La información no estaba suelta, no estaba por ahí. Entonces, ¿qué hacían los medios? Buscar respuestas. Buscar respuestas en donde pudieran y como se pudiera. Buscar posibles respuestas, exactamente. Para el caso del Catire. O sea, llegaría, estamos hablando de que este caso fue un enredo desde aquel 6 de octubre hasta diciembre. O sea, fueron 3 meses completos de investigación y el revuelo total, no se tenía culpables, aunque en diciembre ya empiezan los allanamientos, empieza a verse un poquito de avance, empiezan a decir que el asesino tiene que ser de Tarija. Sí. Que las investigaciones apuntan que el asesino y que el asesino pudiese ser una persona conocida por los mismos compañeros de música de Henry Escalante, que a todas estas aclaremos que él era tamborero en la banda de Tario. Claro. Entonces era muy conocido también por esa parte. Exacto. Entonces empiezan a allanar algunas residencias de personas importantes de Tariba. Aparentemente estos allanamientos y las pruebas de luminol y aunque no eran PTJs de la época, nos aclararon que estas pruebas de luminol no eran totalmente fidedignas, ya que si bien apuntan de que en el lugar hubo sangre, pues pudo haber sido cualquier animal, tipo de sangre. No se aclaraba bien en ese momento porque era... En la prueba de luminol, según nos dice el investigador de la época, no es 99% confiable, ya que no solo detecta sangre humana, sino cualquier tipo de sangre. Claro, sangre, ya sea sangre animal, inclusive vegetal, nos explicó, ¿no? Vegetal. Más bien, lo que llamó la atención en ese momento del allanamiento y de las pruebas fue los nudos. Los nudos que consiguieron en esa casa. Sí, es que desde un principio estaba la policía, lo poco que le dijo a los medios de comunicación fue que aquellos nudos eran los que iban a llevar a atrapar al asesino. Sí, desde un primer momento ellos identificaron que esta prueba, estos nudos, iban a ser como la clave de hallar al culpable. Exacto, al responsable de la muerte de Henry Escalante. Y de este allanamiento resultaron... ¿resultaron inculpados o no? Sí, resultaron 2 personas inculpadas, pero ya sería después, ¿no? Porque este allanamiento se hace en el mes de noviembre. Ajá. Y no empiezan a hablar de los supuestos culpables hasta ya entradas a finales de diciembre. Uh-huh. Claro, tienen que hacer análisis y todo. Sí, no, pasan varios días. O sea, el caso se enreda de tal manera que incluso sacan artículos de que sicarios colombianos estaban en búsqueda también del asesino de Henry Escalante, porque aparentemente esto nunca se pudo comprobar, no se sabe... si fue simplemente amarillismo de los medios de comunicación de la época o en realidad se había cierta conexión. Estaban intuyendo que Henry tenía algunos contactos en Colombia y pues estos contactos estaban molestos por la muerte de Henry Escalante y estaban buscando también a su asesino. Sin embargo, también una de las cosas que comentó el investigador con quien hablamos fue que estos datos pudiesen no haber sido 100% reales, que ellos sí buscaron, digamos, una ayuda por parte de Colombia, por algunas de las pistas que tenían para dar con algún culpable, uh-huh. Porque todas estas todo fue especulación. Claro. Entonces, quizás Colombia pudo haber tenido algo que ver, pero por solicitud de Venezuela.
para resolver algunas preguntas, algunas dudas que ellos tenían acerca de esas especulaciones. Y también interesante de la magnitud del caso es que cuando se encontraban haciendo la exhumación del cuerpo de Henry Escalante, había un periodista de Caracas, aquí en San Cristóbal, de una famosa revista de Caracas de la época, investigando sobre el caso, entrevistando a las personas de Tariba, investigando a las personas que estaban involucradas con el crimen, haciendo un seguimiento importante. Incluso hay rumores, tampoco se puede asegurar esto. Sí, o sea, realmente aquí, hasta todas estas, el caso que estamos tratando es especulación de todo lo que hay en los medios de comunicación de la época. Sí. Porque al hablarse de un caso que es un caso cangrejo, pues es un caso que no tuvo solución. Entonces se trata con especulaciones y presunciones. Uh-huh. Entonces sí, todo lo que se habla son presunciones. Incluso dicen que esa revista que estaba tratando aquel periodista caraqueño nunca pudo llegar a San Cristóbal. Porque en aquella revista pues nombra muy detalladamente no solo lo que ocurre con el Catire, sino todas esas personas que pasaron por las oficinas policiales, todas esas personas que de alguna manera estaban involucrados con el Catire Henry, porque según lo que se sabe y según lo que se cuenta, él tenía conexiones importantes. O sea, a pesar de ser un muchacho de orígenes muy humildes, trabajador de Tariba, aparentemente estaba muy bien conectado con personas de alto perfil de San Cristóbal en ese momento. Eso lo resaltan bastante los medios de comunicación. No solamente los medios, sino toda aquella persona que recuerda el caso, porque el caso del Catire no es que se haya olvidado. No. O sea, tal vez el san cristobalense se ha olvidado en San Cristóbal, pero en Tariba... En el sector de Tariba es muy recordado. Incluso, pues, obviamente, para ampliar un poco el caso, pues, tuvimos que hacer entrevistas, hablar con personas a ver si recordaban el caso, a ver si recordaban datos. Dimos con el investigador Jesús Berro, que participó en el caso de forma activa en esa época. Dimos también con una secretaria que trabajó en el archivo de esa época sobre todos los testimonios, en la organización de todos los testimonios en las carpetas que dieron las personas, los centenares de personas abordados. También con personas que conocieron a Henry como músico de Tariba, y todos aún recuerdan el caso de manera muy viva. Todavía recuerdan cómo era, que era bonito, que era alegre, que era trabajador. Todavía, o sea, es un caso que no lo ha olvidado la población. Por el impacto, por lo fuerte que es, porque la gente recuerda mucho eso. Recuerda de esos detalles, de lo sórdido que fue, como lo encontraron envuelto en las bolsas, los rumores del ácido que le habían derramado en la cara, de que la presunción de que lo habían capado, y todas estas cuestiones. Sin embargo, hasta el mes de diciembre no se empieza a hablar de lo último que se manejó en el caso. De cuando se empieza a hablar de los supuestos culpables. De los supuestos culpables. Aparentemente ya en el mes de diciembre, en todos los medios de comunicación ya se empezaba a hablar de que el crimen era un crimen pasional. Pero no pasional como se creía, de alguien que no quería dejar viajar al Catire, sino se empezó a hablar de que fue un hombre que encontró a Henry teniendo sexo con su esposa, y en un arrebato de celos lo asesina. Caen detenidas 2 personas por este hecho. Exactamente. Pero imagínense, o sea, se empieza a hablar sobre esta presunción de culpabilidad en diciembre del 87. Pero las detenciones no se dan hasta agosto de 1989. Ahí es cuando casi 2 años. Casi 2 años después del crimen es cuando se detienen a estos presuntos culpables. Entonces estamos hablando de 2 años seguidos de silencio. No, nadie sabía nada de que todos seguían preguntándose quién fue. Sí, no solamente es que los medios de comunicación le bajaron el seguimiento, porque ellos seguían escribiendo, se seguía hablando cada tanto sobre qué pasa con el Catire. Sin embargo, todo había demasiado silencio. Como que se dilató. Ajá, exacto. Poco a poco el caso terminó teniendo poca importancia. Se detienen 2 personas, se libera una de ellas, se libera... Caen es un profesor y una enfermera. La enfermera es liberada y el profesor es el que corre con toda la culpa. Sin embargo, después 2 años después, creo yo. Sí, termina quedando libre el profesor. ¿Y quién que haya cometido un crimen así queda libre? 2 años. En 2 años, o sea, da mucho que pensar. Sí, el profesor termina saliendo libre sin culpa alguna. O sea, no se termina la policía, a pesar de tener pruebas, no fueron las suficientes
para poder No. declararlo culpable. Y sin embargo, la gente, usted habla con cualquier persona en Taribá, le va a decir que ellos no eran los Sí, asesinos. las personas Las también siguen negando que esa haya que sido... para ellos no fueron. Sí, que ese ha sido el Incluso móvil. según rumores de algunas de las personas con quien se habló, son rumores, no son una ciencia cierta, algo que sea verdad. Se separaron por el hecho de que esta persona se haya culpado de tal crimen, su pareja tomó la decisión de separarse. No, es que Pero son rumores. Es un caso extraño que los policías, o sea, Berro apunta que sí, que ellos eran los principales sospechosos. Los principales sospechosos. Sin embargo, para la gente esto no fue suficiente. Fue un caso que no dejó conforme a nadie. O sea, Ni a la mamá. A nadie. Hoy en Hace día, pocos años la mamá ya se murió. Hace más o menos 4 o 5 años también. Muy conocida. Se murió queriendo saber quién fue, porque nunca lo supo. Para ella nunca estuvo conforme con ese resultado, con esa resolución, ella nunca estuvo conforme. Bueno, es que en realidad tampoco nunca se llevó un culpable verdadero. O sea, la policía nunca pudo demostrar que él haya sido culpable, por lo tanto, No hubo una conclusión. Realmente no hubo un cierre. No es como que hayan personas satisfechas con lo que fue la investigación o el cierre de este caso, porque fue como algo que tenían que cerrar y lo cerraron así. Sí, no, y un caso de años. O sea, muy antiguo, sí. Sí, no, y duró demasiado. O sea, la investigación, aunque claro, se sabe que todo esto es un proceso. Lo último que se dijo fue que a Henry lo asesinan en la casa de este profesor y esta enfermera. Deciden ocultar el cuerpo, lo meten en las bolsas de polietileno, lo suben a un automóvil y lo tiran en las inmediaciones de Tarija. Porque no fue asesinado donde lo encontraron. Incluso Berro nos explica que bueno, si en los medios de comunicación dicen que el golpe en la cabeza fue lo que lo mató. Fue contundente. Berro nos dice que no, que es asfixia lo que fue la causa de muerte de Henry Escalante, que no fue el golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza puede ser que lo haya tumbado, pero la razón de muerte no se terminó de determinar. No se determinó realmente. Como tal. Y él sospecha que fue asfixia. Pero en realidad no se determinó, no se llegó a una conclusión. O sea, tampoco se llega a una conclusión después de que se hace la exhumación de Henry Escalante. Es un caso enredado, es un cangrejo en toda su totalidad. Totalmente. Y bueno, pues, como hemos dicho antes, los medios tuvieron mucho que ver. La gente, de cierta manera, pues agradeció el hecho de que le hicieran un seguimiento tan grande al caso. Sin embargo, pues las fuerzas policiales pues se quejaron también de este seguimiento, porque era el asedio de los medios de comunicación. Sí, claro, como pues... No solamente buscando la verdad, sino también buscando la noticia. Buscando respuestas como a la par de los investigadores, algo que a cualquier profesional le molestaría. Claro, sí, ¿no? Y me imagino que también, ¿no? El hecho de que era la noticia más grande que había en Tarija, había que hacer un seguimiento fuerte, o sea, en un medio de comunicación, y mucho más el impreso, que era competitivo en aquella época. Y que ciertos medios se hayan interesado tanto también llama la atención. Sí, unos se interesaron más que otros dejaron... Unos publicaron y ya siguieron, y otros sí continuaron un seguimiento de la noticia. Fuerte. No, bueno, incluso periodistas dicen que fueron acosados por personas anónimas para que dejaran de hacerle seguimiento a este caso. O sea, lo polémico que fue, lo grande que fue, y de que hoy han pasado, o sea, pasó en el 87 y estamos en el 2025. Ya, ha pasado como 30 y tantos años. Más de 30 años y es un casi caso 40 años. Que no se olvida, es un caso que se recuerda, es uno de los casos más fuertes, aparte, o sea, el Puente Libertador, aparte de ser un monumento de San Cristóbal, ¿no? Es algo precioso, una de las mejores obras que hay hecha, y tiene tantas historias turbias. Sí, está el caso del Catire, el caso del 78, el muchacho homosexual asesinado, aparte el Comegente, que también reside, y uno de sus asesinatos que se confirmaron. Pues, o sea, son muchas cosas que han pasado también alrededor de este puente, que como además de ser un monumento, pues tiene
muchísimas, si hablara tendría muchísimas historias que contar. Sí, muchas historias que contar. Aparte de eso, es un parque, ha sido un parque de tantas veces, o sea, se le ha llamado el Parque del Amor, el Parque Torbes. Ajá. O sea, ahí la gente iba a hacer ejercicio, la gente iba a celebrar cumpleaños, pero aparte pasaban todas estas cosas. O sea, realmente... Entonces, son como casos que marcan al ser humano por cómo fueron. Bueno, no solamente marca al ser humano, sino marca al sector, ¿no? Tariba También. quedó muy marcado con el caso del Sí, Catirején. porque eso está en la mente del colectivo. Sí, del taribero. Ningún taribero Ajá. olvida, todo taribero lo sabe y pasa de generación en generación porque Es un ese cuento estilo, que que los padres le dan a sus hijos, porque usted puede hablar con personas que estuvieron vivas en la época, que vivieron toda esa cuestión, toda esa movida policial, pero también puede hablar con muchachos mucho más jóvenes que no habían ni nacido ni cerca de nacer durante esos años, pero saben, conocen el caso del Catirején. Dejó sentado fue el pasional, sino que eventualmente, de acuerdo a la pesquisa, entre comillas, realizadas, la dama pareja de este profesor, que fue el que resultó al final único detenido, había tenido un acto de infidelidad con esa dama. Bueno, por la precariedad, es que bueno, te repito. Por la falta de pruebas. Claro, la insuficiencia probatoria, consecuencia de manejos enrarecidos, voy a ponerle ese término. Cuando usted va a la... Porque ¿cuándo debe sentirse satisfecho un pesquisa, un investigador de criminalidad? ¿Cuándo debe sentirse satisfecho? Cuando hay una sentencia condenatoria definitivamente firme. Logré el propósito. Lo que mi trabajo convenció. La confesión es la reina de las pruebas. Eso era hace tiempo. Ahorita no. Ahorita incluso el individuo confesando, hay que hacerle seguimiento a su coartada y corroborársela para decir, estamos en presencia de un verdadero responsable. Un elemento que es importante, que pudo haber significado en cierta forma un indicio, cuando trataron el levantamiento del cadáver, que desataron el nudaje, que llamó la atención porque el nudo era muy sofisticado. Esos nudos así como los marinos, que son poco comunes. Eso llamó poderosamente la atención y se fijó. En la casa del que resultó involucrado, se practicó lo que se conoce como, técnicamente hablando, la prueba de luminol. Ese peritaje o esa técnica, más que peritaje, una técnica, no es tan fiable. Tiene unos márgenes de error bastante altos. ¿Por qué? Porque el hematíes está presente en sangre mineral, que la hay, sangre vegetal, que la hay, sangre animal, que la hay, y sangre humana. De manera tal que usted, con la mera sola presencia de una perita de esa naturaleza, no te puedes conformar. Hasta ahí llegamos nosotros. De ahí para adelante pasó 1 año y medio que no se sabe qué hicieron, hasta que sacan a relucir al señor, que ya lo habían, porque el deterioro del cadáver era de tal manera que no se pudo establecer si hubo contusiones, también se especuló, pero el patólogo no entregó con precisión una causa de muerte. Pero en el caso de Catirején sí hubo mucha especulación en esa materia y se generó, conflictos hasta de carácter político, de carácter social. Hubo una exhumación porque se especuló precisamente la ausencia de la causa de la muerte. Recuerda que no se supo. Entonces, en ese entonces estuvo aquí con el caso del muchacho de Portalín, que resultó involucrado. La defensa solicitó la exhumación para determinar propiamente la causa de la muerte. En esa exhumación sí yo estuve. ¿Y qué determinaron? Él se llevó los resultados, pero como no me vinculé, no supe. O sea, que fue un caso que no tuvo... la suficiente investigación. O sea, hubo una especie de mínima investigación o mínima actividad probatoria. A pesar de que se involucró... Sí, la conmoción que generó y todo eso. Entonces, esa insuficiencia investigativa genera insuficiencia probatoria y eso genera indubio pro reo, y el indubio pro reo es algo así como la duda favorece al reo. Exacto.
Y bueno, este fue el caso de el catire Henry Alfredo Escalante, conocido como el músico de Tariba. Como este caso, vamos a venir hablando, desglosando diferentes casos más a lo largo de los episodios, también como otros tipos de historias distintas. Esperamos que les haya gustado este primer episodio. Déjenos en los comentarios y suscríbanse si quieren seguir escuchando más historias como esta.